Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Joana Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del informe final de la Comisión de la Verdad, una lectura de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño, queremos apoyar una iniciativa ciudadana de lectura casera del informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio, escucharemos a Ana Cristina Restrepo Jiménez, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en estudios humanísticos de EAFIT, columnista en El Espectador y El Colombiano, panelista en Blue Radio. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro, sí hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. De la paz política a la guerra insurgente 1958-1978. 14. El agotamiento del pacto. Las protestas en campos y ciudades evidenciaban el agotamiento del Frente Nacional. El modelo de alternancia y paridad tocó fondo el 19 de abril de 1970, día en el que se elegía el último presidente del pacto. Se enfrentaban como candidatos, por un lado, Misael Pastrana Borrero, del Partido Conservador, ungido por el pacto político que ya agonizaba. Por el otro lado, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien se había convertido en el más significativo opositor del Frente Nacional con la creación de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, en 1961, en la cual militaban personas de diversas corrientes políticas, incluidas las de izquierda. Después de su condena y exilio, en 1967, Rojas Pinilla había recuperado sus derechos políticos y su candidatura a la presidencia despertó un inusitado entusiasmo. Esa noche del 19 de abril, las emisoras daban por ganador a Rojas por una diferencia cercana a los 113,000 votos. Entonces, el gobierno, en cabeza del ministro Carlos Augusto Noriega, prohibió los boletines radiales y él mismo dio los resultados oficiales hasta ese momento. Rojas aventajaba a Pastrana por algo más de 9,000 votos. Se impuso el riesgo inminente de que los liberales en cabeza del presidente Carlos Lleras Restrepo no pudieran cumplir lo pactado 12 años atrás. El presidente decretó el toque de queda y a la mañana siguiente la ecuación electoral había cambiado. Pastrana tenía una ventaja de 2,617 votos sobre el general, que con los escrutinios completos llegaron a ser 63,557 de diferencia. De inmediato los anapistas denunciaron la existencia de un fraude que el gobierno negó a lo largo de varias décadas. Sin embargo, en 1995 el propio Noriega dio declaraciones afirmando que pudo haberlo habido. Y en 1998 publicó un libro en el que afirmó que este sí existió. Se llevó a cabo en el departamento de Nariño y el Cesar, y en otros municipios donde la falta de medios de comunicación que informaran de forma oportuna los resultados convirtió a una inmensa cantidad de pliegos electorales en materia de fácil manipulación. Noriega también dijo que ni él ni el presidente Lleras se enteraron de lo que sucedía en las regiones. Pocos años después, en una conversación con Enrique Santos, el expresidente Alfonso López Michelsen, quien en 1970 era canciller, aseguró que el fraude se habría hecho en Nariño a espaldas de Carlos Lleras. Episodios como este y como el golpe militar contra el presidente Salvador Allende en Chile en 1973
acrecentaron la percepción de los opositores de que las vías democráticas estaban cerradas o eran muy restringidas. La ANAPO fue un partido que intentó romper la estructura bipartidista. Tuvo un éxito reflejado en las elecciones legislativas de la época gracias, primero, al prestigio que tenía el general Rojas en una parte de la población colombiana y a la habilidad de sus dirigentes para interpretar la frustración que dejaba el Frente Nacional. También a su manera de hacer política, como la describió una dirigente santandereana de la ANAPO a la Comisión de la Verdad. Abro comillas. Se hicieron algunas actividades que no había hecho antes ningún partido, digámoslo así. Las fiestas de diciembre y la repartición de leche y de mercados, cierro comillas. Por estas acciones y por el discurso que manejaba, a la ANAPO se le ha denominado la variante populista colombiana. En el texto aparece la tabla 1, distribución de preferencias electorales por alternativas políticas a la presidencia, en los años 1958, 1962 y 1966. Luego del fraude y la muerte del general, la ANAPO perdió fuerza y las divisiones en su interior se profundizaron hasta dejar de ser un partido relevante en la política nacional. Posteriormente surgieron grupos más heterogéneos como la Unión Nacional de Oposición 1, firmes, el Frente Democrático y movimientos regionales como el Frente Amplio del Magdalena Medio, liderado por Ricardo Lara Parada, disidente del ELN, posteriormente asesinado por ese grupo insurgente. Estas corrientes de izquierda legal entraron en tensión permanente con la izquierda armada, lo que en ocasiones desató hechos de violencia, estigmatización y daño tanto a sus líderes como a los propios movimientos sociales. De acuerdo con los informes y entrevistas recogidas por la Comisión de la Verdad, casi siempre la persecución de estos grupos comenzaba una vez saltaban a la arena electoral y obtenían algún triunfo en las urnas. Tal es el caso de la UNO, coalición fundada en 1972 por el Partido Comunista Colombiano, de la que formaron parte sectores disidentes del anapismo, liberales congregados en los movimientos Liberalismo Popular, Nuevo Liberalismo, Izquierda Liberal, Frente de Renovación Liberal, Movimiento de Izquierda Liberal y sectores de izquierda democrática como el Partido Demócrata Cristiano, el MOIR y el Partido Socialista Revolucionario. En las elecciones legislativas de 1974 alcanzaron 2 curules en el Senado, 9 en la Cámara de Representantes, 9 diputados y 15 concejales. El avance de la UNO se frenó con violencia. En campaña las autoridades decomisaban propaganda de la Unión y en lugares como Cimitarra, Puerto Berrío o Puerto Boyacá, Magdalena Medio, miembros de la UNO fueron heridos o asesinados por dirigentes políticos de los partidos liberal y conservador. En el texto aparece gráfica 5, hechos violentos contra mandatarios pertenecientes a la UNO 1973-1983. En el caso de Cimitarra, un campesino militante de la UNO recordó a la Comisión de la Verdad cómo, en 1976, la persecución contra sus copartidarios aumentó solo por el hecho de haber logrado una representación en el Consejo de la Población. Según él, la violencia era ejercida por militares y gamonales. Abro comillas. Se produjo la violencia militarista por haber ganado un partido de izquierda en Cimitarra que era la UNO. La bronca fue tremenda porque eso sacó 6 concejales. De esos 6 concejales, 2 o 3 concejales fueron a parar a la cárcel, que mucho después de haber salido de la cárcel fueron asesinados 2. Los otros tuvieron que irse, abandonar sus curules y volarse. Ellos no pudieron ejercer porque fueron derrotados militarmente. En ese tiempo no se hablaba de paramilitares. Era violencia totalmente militarista y yo entiendo que es el Estado, porque aquí en el parque había una caseta de acción comunal y ahí vendían cerveza y todo eso.
En esa caseta, un mayor del ejército borracho, ahí con unos ganaderos, tomando cerveza, decía: «Es que a nosotros en la escuela de guerra nos enseñan que el comunismo hay que atacarlo porque es una plaga». Cierro comillas. El Frente Nacional produjo una abulia política manifestada en la abstención. Los partidos se fueron homogenizando al punto en que coloquialmente se decía que la diferencia entre conservadores y liberales era que mientras unos iban a misa de 6 a.m., los otros iban a misa de 8 a.m. El resultado del pacto político fue que el liberalismo finalmente quedó incorporado a la democracia, pero se limaron sus ímpetus reformistas. Más bien, el sistema mantuvo una tendencia conservadora y adaptativa. El clientelismo es el resultado más tangible de ello. Al mismo tiempo, los partidos políticos se desconectaron de la población y el inconformismo se expresaba cada vez más por fuera de los mecanismos institucionales. Un dirigente político que hizo parte del oficialismo liberal reconoció ante la Comisión de la Verdad, abro comillas: «Entonces no había vías de escape para la inconformidad ciudadana en esas regiones. No tenían poder de disentimiento. Las listas de candidatos al Congreso las hacían los jefes de los partidos en Bogotá en sus directorios. La gente no podía participar. La gente no podía decidir. Entonces decían: no, pero es que se hizo la paz con el Frente Nacional y tal. Sí, se hizo la paz política entre los partidos políticos para repartirse el poder los mismos políticos, pero no dejaron avenidas donde circulara la renovación generacional ni la expresión de la inconformidad ciudadana». Cierro comillas. Se suponía que al amparo del Frente Nacional se realizarían las reformas institucionales necesarias para evitar un resurgimiento de la violencia y crear un Estado por encima de los partidos. Ciertamente algunas se hicieron, en particular durante los gobiernos de Lleras Camargo y Lleras Restrepo. Sin embargo, no se sostuvieron en el tiempo. El acuerdo político trajo estabilidad y sentó las bases de un Estado moderno. Sin embargo, se deterioró la dinámica política por falta de competencia, por el debilitamiento del pluralismo ideológico y por la represión. Durante el Frente Nacional, los colombianos vivieron 3.848 días en estado de sitio. En promedio, después de 16 años de alternancia política, el país y algunos territorios en particular fueron declarados en perturbación por más de 10 años. Al terminar, el descontento iba increciendo. Los ciudadanos empezaban a buscar formas de organización y representación diferentes a los partidos liberal y conservador. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza.